Más allá de la gélida extensión antártica, donde todo parece un simple desierto de hielo, yacen los rastros de un pasado y de misterios que ni los satélites más avanzados podían prever. Desde estructuras subterráneas hasta fósiles que desafían el tiempo, la Antártida se revela como un archivo oculto de nuestro planeta y quizás de algo más. Pero estos hallazgos no solo nos hablan de la historia de la Tierra, podrían reescribirla por completo. ¿Qué secretos protegen estos túneles y lagos aislados desde hace millones de años? ¿Qué mensaje traen los meteoritos conservados en su hielo eterno? Los descubrimientos en este inhóspito territorio no solo responden a preguntas antiguas, sino que generan nuevos enigmas que llevan a científicos y exploradores a sus límites. Número 1. Continente sumergido. El continente antártico siempre ha sido una tierra de misterios enterrados bajo un manto de hielo. En el año 2018, los científicos utilizaron un satélite gravitacional para estudiar la región y lo que descubrieron asombró al mundo. Resulta que, escondido bajo kilómetros de hielo, yace un continente antiguo perdido en el tiempo, un vestigio de la era de los dinosaurios, cuando los continentes estaban unidos en una sola gran masa llamada Gondwana. Este supercontinente abarcaba lo que hoy conocemos como la Antártida, India y Australia. Hace aproximadamente 180 millones de años, Gondwana comenzó a fragmentarse, separando estas tierras que alguna vez fueron una sola. Pero, ¿qué puede revelar este continente sepultado? Pues bien, los estudios geológicos de su estructura rocosa indican que su formación y su historia podrían ser muy diferentes a lo que se pensaba. Las imágenes de los satélites captaron indicios de lo que parece ser un sistema montañoso, cordilleras sumergidas y, posiblemente, antiguas redes fluviales que cruzaron esta región hace millones de años. La idea de un continente escondido bajo la Antártida ha despertado el interés de científicos y exploradores de todo el mundo, ansiosos por desvelar sus secretos. Imagina los retos de estudiar este continente congelado. Los científicos enfrentan temperaturas bajo cero, tormentas de nieve y un terreno completamente inhóspito. Sin embargo, gracias a tecnologías avanzadas como los satélites y el uso de herramientas de escaneo de alta precisión, han podido obtener información vital sin necesidad de realizar excavaciones invasivas. El estudio de este continente oculto no solo cambia nuestra visión de la geografía antártica, sino también de la historia de la Tierra. Durante millones de años, la Antártida ha estado aislada y el hielo ha preservado sus secretos mejor que cualquier otro lugar en el planeta. Pero con el derretimiento de los glaciares debido al cambio climático, estos secretos finalmente están saliendo a la luz. Número 2. ADN de 1 millón de años. El ADN más antiguo jamás encontrado se descubrió en las profundidades del mar de Scotia, justo al norte de la Antártida. Este hallazgo, conocido como Cetadna, se remonta a 1 millón de años y se ha convertido en un tema fascinante entre los científicos. ¿Pero qué tiene de especial este ADN antiguo? Básicamente, es una especie de máquina del tiempo molecular que permite a los investigadores retroceder y observar el pasado, reconstruyendo el ecosistema marino tal como existía hace millones de años. Este ADN sedimentario fue encontrado durante la expedición 382 del Programa Internacional de Descubrimiento Oceánico, realizada en el año 2019. Un equipo de científicos de varias partes del mundo, incluyendo la Universidad de Tasmania y la Universidad de Bonn, llevó a cabo una meticulosa investigación en la que extrajeron muestras de sedimentos en un ambiente extremadamente controlado, cuidando que no hubiera contaminación para asegurar que el ADN recuperado fuera realmente antiguo. ¿Y qué secretos puede contar este ADN de hace 1 millón de años? Pues bien, al analizarlo, los científicos pueden obtener información detallada sobre los organismos marinos que habitaron esas aguas gélidas, desde el krill hasta formas de vida que probablemente no dejaban fósiles. Este tipo de ADN ofrece un panorama único sobre especies marinas que desaparecieron hace mucho tiempo, brindando pistas sobre los cambios climáticos, migraciones y adaptaciones de la fauna marina a lo largo de milenios. Número 3. Billetera perdida de Paul Grisham. Imagina extraviar tu billetera en uno de los lugares más remotos y fríos del planeta y recibirla de vuelta más de 50 años después. Este fue el caso de Paul Grisham,
un veterano de la Marina estadounidense que, en 1967, fue destinado a la Antártida como parte de la operación Deep Freeze. Durante su estadía, Grisham, como cualquier otra persona, llevaba consigo sus pertenencias, incluyendo su billetera, la cual, sin darse cuenta, perdió en algún rincón del gélido continente. No fue sino hasta el año 2021, cuando su billetera, que había permanecido extraviada por más de 5 décadas, fue hallada detrás de un armario en una antigua estación de investigación en la isla Ross. Esta billetera contenía mucho más que dinero. Dentro de ella, había una serie de objetos personales y nostálgicos que contaban la historia de un hombre y su tiempo en la Antártida. La billetera incluía su tarjeta de identificación de la Marina, licencia de conducir, una tarjeta de ración de cerveza, una tarjeta perforada y hasta recibos de giros postales enviados a su esposa. Estos artículos no solo tenían valor monetario, sino un profundo valor sentimental, ya que representaban una parte importante de la vida de Grisham. La historia de la recuperación de esta billetera es casi tan asombrosa como el hallazgo en sí. Un grupo de detectives aficionados, apasionados por ayudar a veteranos a reconectar con su pasado, se embarcó en una búsqueda exhaustiva para localizar a Grisham. El grupo, liderado por Bruce McKee, un veterano de la Fuerza Aérea, dedicó semanas a intercambiar correos electrónicos, cartas y mensajes en redes sociales hasta que lograron dar con él. Número 4. Posible ovni enterrado. Internet no deja de sorprender con teorías y misterios que capturan la imaginación de miles de personas, y la Antártida, con su vasto paisaje helado y secreto, es uno de los lugares favoritos para los entusiastas de los misterios inexplicables. Recientemente, una estructura en forma de hendidura fue descubierta en Google Maps, generando todo tipo de especulaciones. Esta formación, ubicada en coordenadas específicas, parece, a simple vista, un objeto alargado, como una nave estrellada o un ovni enterrado en la nieve. Con una longitud aproximada de 70 metros y una anchura de 20, la estructura parece estar incrustada en el hielo, sin otros rastros o huellas alrededor que expliquen su origen. El descubrimiento fue hecho por Valentin Dektiarev, un entusiasta de los fenómenos extraterrestres, quien rápidamente compartió sus observaciones en línea, despertando una ola de teorías y suposiciones. Para muchos, este podría ser el escondite perfecto para una nave extraterrestre, considerando que la Antártida, debido a sus condiciones extremas y su inaccesibilidad, es ideal para ocultar secretos de origen no terrestre. A pesar de la emoción en torno al posible hallazgo, los expertos han intentado ofrecer explicaciones más racionales. Según algunos geólogos, esta estructura podría ser simplemente una grieta natural en el hielo, un fenómeno común que ocurre en la Antártida debido al movimiento de las masas de hielo. El hielo antártico está en constante cambio, y las variaciones de temperatura, junto con la presión, pueden crear grietas de tamaño considerable, algunas de las cuales pueden tener formas y proporciones que fácilmente se prestan a interpretaciones fantasiosas. Número 5. Cementerio de pingüinos de 5.000 años. En el vasto y helado paisaje de la Antártida, los pingüinos son de las pocas criaturas que han logrado adaptarse y prosperar, enfrentando temperaturas extremas y un ambiente hostil. Sin embargo, en el año 2020, un hallazgo inesperado sorprendió a los científicos. Un cementerio de pingüinos de la especie Adelia, con restos momificados que datan de hasta 5.000 años. Este antiguo sitio de reproducción está ubicado en la región del Mar de Ross y ha aportado información fascinante sobre cómo estos pingüinos han habitado y abandonado la zona en distintas épocas de la historia. La investigación reveló que este cementerio contiene restos en diversas etapas de descomposición, desde huesos antiguos hasta cuerpos momificados de crías de pingüino, que parecían estar en un sorprendente estado de conservación. Estos cuerpos proporcionaron pistas sobre los períodos en los que los pingüinos habitaban esta zona. Los estudios de datación por radiocarbono mostraron que los pingüinos ocuparon este sitio durante 3 periodos distintos, siendo el más reciente hace unos 800 años, coincidiendo posiblemente con el inicio de la pequeña edad de hielo. Un evento climático que aumentó significativamente las nevadas en la región, haciendo que esta área se volviera menos hospitalaria para ellos. Los investigadores creen que las condiciones climáticas extremas,
con vientos helados y niveles altos de nieve, contribuyeron a la preservación de estos pingüinos momificados, ya que el frío extremo ralentiza el proceso de descomposición. Este hallazgo es uno de los ejemplos más claros de cómo la Antártida, un continente a menudo considerado inhóspito, tiene la capacidad de preservar restos biológicos durante siglos, revelando detalles sobre el clima y las migraciones de especies en la prehistoria. Número 6. Cataratas de sangre. Cuando el agua de este lago subterráneo finalmente sale a la superficie a través de grietas en el glaciar, el hierro en el agua se oxida al entrar en contacto con el aire, generando ese color rojo intenso que recuerda a la sangre. Este proceso es similar al óxido que se forma en el hierro cuando se expone al oxígeno, y es la razón principal detrás del misterioso color de estas cataratas. Así, lo que durante mucho tiempo fue un enigma geológico y químico, resultó ser un fenómeno completamente natural, aunque sorprendente. Las cataratas de sangre han sido objeto de múltiples teorías a lo largo de los años. Antes de que los científicos lograran entender el fenómeno, algunas personas especulaban con la posibilidad de que el color proviniera de bacterias o algas rojas, mientras que otros pensaban que tal vez era un resultado de sustancias químicas inusuales en el glaciar. No obstante, los estudios recientes han confirmado que la razón detrás del color rojo es la presencia de hierro y el proceso de oxidación al contacto con el aire. Este fenómeno, además de su color intrigante, también ofrece información valiosa sobre cómo ciertos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones extremas. Al estar sellado del oxígeno y lleno de sal, el ambiente subglacial en el que se encuentra el agua de las cataratas de sangre es similar al de otros planetas helados como Marte. Así, algunos investigadores creen que los microorganismos que logran vivir en este ambiente podrían ofrecer pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas con condiciones extremas. Número 7. Túneles bajo el hielo. La Antártida sigue revelando estructuras que desafían las expectativas, y entre sus descubrimientos más asombrosos están los túneles bajo el hielo de la plataforma Filchneron en la Antártida Occidental. Estos túneles, algunos de hasta 250 metros de altura, fueron detectados por un equipo de investigadores que sobrevolaban la plataforma de hielo utilizando radares de alta tecnología. La magnitud de estos túneles es tal que algunos se comparan en tamaño con la Torre Eiffel, lo que plantea preguntas interesantes sobre su formación y propósito. Pero, ¿cómo se formaron estos túneles tan profundos bajo el hielo? Los científicos explican que se deben a la acción del agua de deshielo, que fluye por debajo de la capa de hielo hacia el océano. A medida que el hielo se derrite y el agua fluye, va esculpiendo estas impresionantes cavidades, desafiando la idea de que el agua derretida simplemente se extiende en capas finas bajo el hielo. En cambio, se mueve en corrientes concentradas que con el tiempo han formado estas estructuras únicas. Este descubrimiento ha cambiado la comprensión de cómo el agua se desplaza bajo el hielo antártico. Anteriormente, se creía que el agua derretida permanecía atrapada en finas capas, pero la existencia de estos túneles demuestra que el agua puede moverse de manera más libre y en grandes cantidades. Esta nueva perspectiva es crucial, ya que permite a los científicos evaluar cómo el agua de deshielo podría estar contribuyendo al aumento del nivel del mar, al transportar grandes volúmenes de hielo hacia el océano. Número 8. Fósiles de 66 millones de años. Uno de los hallazgos más fascinantes en la Antártida fue el descubrimiento de un huevo fosilizado que tiene aproximadamente 66 millones de años de antigüedad. Este huevo, encontrado en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, fue inicialmente un enigma para los científicos. Con una longitud de 28 centímetros y una anchura de 18, el huevo desconcertó a los investigadores, que no sabían exactamente a qué tipo de animal prehistórico podría pertenecer. Después de años de estudio y comparación con otros fósiles, los científicos concluyeron que este huevo podría haber sido puesto por un mosasaurio, un gran reptil marino que habitaba los océanos durante el período Cretácico. Los mosasaurios eran enormes depredadores marinos que podían alcanzar hasta 15 metros de longitud y dominaban los mares prehistóricos. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre la reproducción de estos reptiles,
sino también sobre su evolución y su papel en los ecosistemas marinos de aquella época. La cáscara del huevo es sorprendentemente delgada, lo que sugiere que tenía adaptaciones únicas. Este tipo de cáscara permitía que el embrión se desarrollara en un ambiente acuático sin necesidad de una protección tan gruesa como la de los huevos de otros animales terrestres. Esta adaptación reproductiva está asociada al gigantismo de los mosasaurios y sugiere que estos reptiles podían poner sus huevos en zonas donde el agua ofreciera una barrera protectora contra los depredadores. El hallazgo del huevo fosilizado y de restos de mosasaurios en la misma región también indica que el área antártica pudo haber sido un lugar de cría o un hábitat estable para estos reptiles marinos. Esto es significativo, ya que nos da pistas sobre cómo los mosasaurios elegían sus sitios de reproducción y cómo se adaptaban a distintos ambientes acuáticos. Además, el descubrimiento de esqueletos de crías y adultos en las cercanías respalda la teoría de que la región pudo haber sido un sitio clave para la reproducción de estos gigantes. Número 9. Meteoritos en la Antártida. Además de ser uno de los lugares más fríos y remotos del planeta, es también un destino privilegiado para encontrar meteoritos. Gracias a sus condiciones únicas, los meteoritos que caen en este continente tienen una mayor probabilidad de conservarse en buen estado, convirtiéndose en una especie de cápsulas del tiempo que aportan información sobre la formación del sistema solar. En diciembre de 2022, una expedición en la Antártida encontró uno de los meteoritos más grandes jamás hallados en la región, con un peso de 16 libras. Pero, ¿por qué se encuentran más meteoritos en la Antártida que en otros lugares? La razón principal es que el hielo antártico actúa como una superficie de conservación excepcional. Los meteoritos pueden caer en cualquier parte del mundo, pero en la Antártida, el contraste entre las rocas oscuras de origen extraterrestre y el hielo blanco facilita su detección. Además, la falta de rocas terrestres reduce la posibilidad de confusión con minerales locales, lo que hace que los meteoritos sean más fáciles de identificar y estudiar. El equipo de científicos que encontró el meteorito en 2022 utilizó imágenes satelitales para identificar posibles sitios de impacto antes de lanzarse a la búsqueda en el terreno. Este meteorito, aunque de peso notable, no es lo más importante. Lo que realmente importa es la información que contiene. Los meteoritos son fragmentos de roca y metal que se originaron en el espacio y que contienen pistas sobre el origen del sistema solar y la formación de planetas. Algunos de estos fragmentos pueden ser tan antiguos como la Tierra misma. Número 10. Lago Vostok. En las profundidades de la Antártida yace un mundo oculto, un lugar al que la luz solar no ha llegado en millones de años, el lago Vostok. Este lago subglacial, descubierto en los años 90 tras décadas de especulación, se encuentra sepultado bajo más de 3.000 metros de hielo en la Antártida Oriental y tiene un tamaño comparable al del lago Ontario en Norteamérica. Sin embargo, su aislamiento del mundo exterior lo convierte en un laboratorio natural que podría contener secretos sobre la evolución de la vida y el clima en la Tierra. El lago Vostok es uno de los pocos cuerpos de agua en el planeta que ha estado completamente aislado del entorno durante millones de años. Al estar cubierto por capas de hielo tan gruesas, ha quedado preservado de la contaminación, del contacto con el aire y de la influencia directa del clima actual. Este aislamiento ha despertado la curiosidad de científicos y biólogos, ya que creen que el lago podría albergar formas de vida desconocidas, microorganismos adaptados a condiciones extremas que podrían tener paralelismos con posibles organismos en otros planetas. El descubrimiento del lago Vostok es fruto de una serie de investigaciones sísmicas y estudios de radar realizados por geólogos rusos que comenzaron a sospechar su existencia en la década de 1950. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando estudios de radioeco y mediciones satelitales confirmaron la existencia de este gigantesco lago subglacial. Desde entonces, científicos de todo el mundo han intentado desarrollar métodos para explorar el lago sin contaminarlo, un desafío que ha retrasado el acceso directo a sus aguas. En 2012, un equipo de investigación ruso logró perforar hasta la superficie del lago, extrayendo muestras de agua que se analizaron exhaustivamente.
Los resultados de estas muestras revelaron microorganismos adaptados a la ausencia de luz y a niveles bajos de oxígeno, lo que indica que, a pesar de las duras condiciones, el lago podría albergar formas de vida extremófilas. Esta posibilidad ha llevado a algunos científicos a considerar al lago Vostok como un análogo natural de ambientes en otros planetas, como los océanos subterráneos de las lunas de Júpiter y Saturno. Número 11. Calamar colosal. Uno de los mayores misterios de las profundidades antárticas es la existencia del calamar colosal, una criatura que ha desconcertado a científicos y exploradores durante décadas. Este calamar gigante, que puede alcanzar más de 14 metros de longitud, fue considerado durante mucho tiempo un mito, hasta que en el año 2003 se encontró un ejemplar completo en el mar de Ross. Desde entonces, el calamar colosal se ha convertido en el objetivo de múltiples expediciones científicas que buscan entender su biología, su hábitat y su comportamiento. Los calamares colosales viven a profundidades de hasta 2000 metros, lo que hace que su observación sea extremadamente difícil. Estos animales poseen algunos de los ojos más grandes del reino animal, lo que les permite captar la mínima cantidad de luz en las oscuras profundidades oceánicas. Además, se cree que el calamar colosal utiliza la bioluminiscencia, un fenómeno mediante el cual ciertos organismos generan luz, posiblemente para atraer a sus presas o para desorientar a los depredadores. La búsqueda del calamar colosal ha captado la atención de organizaciones de exploración y conservación de la vida marina, que han organizado expediciones en la Antártida para tratar de observar y estudiar a este animal en su entorno natural. Equipados con cámaras submarinas de alta resolución y avanzados sistemas de iluminación, los equipos de investigación esperan documentar sus comportamientos y comprender mejor sus adaptaciones a la vida en las profundidades heladas. Número 12. Colonia de peces de hielo. En el frío y misterioso mar de Weddell, en la Antártida, los científicos descubrieron recientemente una de las colonias de peces más grandes jamás vista. Una vasta colonia de peces de hielo. Estos peces únicos, conocidos por su capacidad para soportar temperaturas extremadamente bajas, se han adaptado de manera asombrosa a las gélidas aguas antárticas. Pero lo más impresionante no es solo su resistencia al frío, sino la magnitud de su colonia. Extendida a lo largo de 240 kilómetros cuadrados, o aproximadamente 92 millas cuadradas, esta colonia de peces de hielo alberga millones de nidos, cada uno diseñado con notable precisión. Cada nido mide aproximadamente 75 centímetros de diámetro y 15 centímetros de profundidad, con una zona central hecha de pequeñas piedras que sobresalen del fondo fangoso. En cada uno de estos nidos, los peces de hielo depositan entre 1.500 y 2.500 huevos, los cuales suelen ser vigilados por un pez adulto. Este cuidadoso proceso de anidación y protección es vital para asegurar la supervivencia de la especie en las duras condiciones antárticas. La colonia fue descubierta cuando un equipo de investigadores estaba realizando un análisis rutinario del fondo marino en el mar de Weddell. Lo que comenzó como una misión común se convirtió rápidamente en una investigación extraordinaria cuando encontraron nido tras nido y comprendieron la magnitud de la colonia. Tras 4 horas de sorpresa y asombro inicial, el equipo pasó los días siguientes documentando más de 60 millones de nidos activos, creando un mapa detallado de esta impresionante estructura natural. Número 13. Factory in Deep. El océano austral, que rodea la Antártida, alberga algunos de los puntos más profundos y menos explorados del planeta, y uno de ellos es Factory in Deep. Este punto, situado a 24.400 pies por debajo del nivel del mar, se ha convertido en un objetivo de exploración para científicos y exploradores. Su profundidad es equivalente a unos 17 edificios Empire State apilados uno sobre otro, lo que lo convierte en uno de los lugares más profundos de la Tierra. Este sitio fue descubierto por el explorador y empresario estadounidense Victor Vescovo en el año 2019, marcando un hito en la exploración oceánica. La exploración de Factory in Deep no ha sido una tarea sencilla. Debido a las extremas condiciones de presión y temperatura en esta profundidad, los investigadores han necesitado equipos altamente especializados,
incluyendo sumergibles capaces de soportar la inmensa presión que ejercen las aguas sobre ellos. Además de los desafíos técnicos, la oscuridad total en las profundidades hace que la visibilidad sea prácticamente nula, lo que requiere el uso de avanzados sistemas de iluminación y cámaras submarinas. Durante la cartografía de Factory in Deep, los científicos descubrieron una serie de formaciones geológicas sorprendentes, incluyendo montañas submarinas, cañones y mesetas que nunca antes habían sido observadas. Estas estructuras geológicas ofrecen información valiosa sobre la tectónica de placas y la historia geológica del Océano Austral. Los datos recopilados durante esta expedición han permitido a los geólogos mapear esta parte desconocida del planeta, proporcionando una nueva comprensión sobre los movimientos de las placas tectónicas y la formación del relieve oceánico en esta región. Número 14. Naufragio del Endurance. En el año 1914, el explorador británico Sir Ernest Shackleton se embarcó en una de las expediciones más audaces de su tiempo, la travesía transantártica a bordo del Endurance. Su objetivo era cruzar la Antártida de un extremo a otro, una tarea que nunca antes había sido realizada. Sin embargo, la expedición enfrentó grandes dificultades cuando el Endurance quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell, condenando a Shackleton y su tripulación a una ardua lucha por sobrevivir en condiciones extremas. El Endurance, atrapado y aplastado por el hielo, se hundió, y la tripulación se vio obligada a soportar meses de aislamiento y temperaturas gélidas. Durante los siguientes meses, Shackleton y sus hombres vivieron sobre el hielo, enfrentando temperaturas bajo cero, ventiscas y una escasez de alimentos. Finalmente lograron llegar a la isla Elefante en botes salvavidas. Allí, Shackleton tomó una decisión valiente: emprender un arriesgado viaje de 800 millas hasta Georgia del Sur junto a 5 hombres en un bote salvavidas para buscar ayuda. Después de 16 días de peligrosas travesías en el mar y una extenuante caminata por montañas y glaciares, Shackleton y su equipo llegaron a una estación ballenera y lograron organizar un rescate para su tripulación en la isla Elefante. Milagrosamente, todos los miembros de la tripulación sobrevivieron. El naufragio del Endurance quedó en los anales de la historia como uno de los mayores relatos de resistencia humana y supervivencia, inspirando a generaciones de exploradores y aventureros. Sin embargo, el lugar exacto donde el Endurance descansaba en el fondo del mar de Weddell permaneció desconocido durante más de un siglo, hasta que en el año 2022, una expedición finalmente localizó el barco. Número 15. Fitoplancton, bajo el hielo. Durante mucho tiempo la Antártida fue considerada un desierto biológico debido a las bajas temperaturas y a la gruesa capa de hielo que cubre gran parte de sus aguas. Sin embargo, en los últimos años, los científicos han descubierto que, bajo esta capa de hielo, existe un ecosistema sorprendentemente activo. Uno de los descubrimientos más fascinantes es la presencia de fitoplancton bajo el hielo antártico. Estas diminutas plantas marinas, que realizan la fotosíntesis y generan oxígeno, son fundamentales para la vida en el océano, y su presencia en un entorno tan hostil ha revolucionado la comprensión de la biología marina en esta región. El fitoplancton es capaz de sobrevivir y prosperar bajo el hielo gracias a fracturas y aberturas en la capa de hielo que permiten el paso de la luz solar. Contrario a lo que se pensaba, el hielo marino antártico no es una barrera completamente impenetrable, sino que presenta zonas de fractura y canales por donde la luz del sol penetra en las aguas. Estos espacios permiten que el fitoplancton lleve a cabo la fotosíntesis, aprovechando la luz y los nutrientes del agua para generar energía y oxígeno. Este descubrimiento fue posible gracias a la tecnología moderna, como los satélites de la NASA y los instrumentos submarinos, que han permitido a los científicos observar y estudiar la actividad biológica bajo el hielo de manera detallada. Los datos recolectados por el satélite ICESat-2 de la NASA, por ejemplo, revelaron que la presencia de fitoplancton es más común de lo que se pensaba, y que esta vegetación microscópica podría estar presente en grandes áreas bajo el hielo antártico.